Diego se levantaba cada día antes del amanecer, aunque no tuviera a quien darle los buenos días. El silencio de la vieja granja heredada de su abuelo era casi insoportable, roto únicamente por el canto de algún gallo rezagado y el crujido de la madera que se resistía a morir con los años. La tierra, abandonada durante demasiado tiempo, se había endurecido como una costra, incapaz de dar fruto. Los establos estaban vacíos, y en el aire persistía un olor a polvo y recuerdos. Ese día, sin embargo, tomó una decisión. Había pasado demasiado tiempo solo, intentando mantener un lugar demasiado grande para un solo hombre. Se sentó frente al viejo comunicador, un aparato que apenas funcionaba y que chirriaba cada vez que intentaba conectarse a la red galáctica. Tecleó un mensaje sencillo, casi con vergüenza. Se necesitan trabajadores para granja. Se ofrece techo y comida. Lo envió sin esperar respuesta. Era más un acto desesperado que un plan real. Cerró el comunicador, suspiró y salió al campo a revisar los vallados. El viento frío golpeaba su rostro mientras pensaba en su padre, que siempre había dicho que la tierra se defendía sola, que quien la trabajaba con amor nunca estaba realmente solo. Pero Diego sabía que no era verdad. La soledad se clavaba en los huesos, más dura que cualquier invierno. El sol ya se ocultaba tras las colinas cuando lo oyó. Un rugido metálico atravesó el cielo. Alzó la vista y vio como una nave, vieja y maltrecha, descendía torpemente sobre su terreno. El suelo tembló cuando aterrizó entre los campos secos. Diego se lanzó hacia la casa y tomó la escopeta que había pertenecido a su abuelo. Nunca antes había necesitado usarla, pero algo en aquel momento le decía que debía estar preparado. La compuerta de la nave se abrió con un chirrido y de ella bajaron 5 figuras encapuchadas. Sus pasos eran vacilantes, como si apenas tuvieran fuerzas para sostenerse. Cuando la luz del atardecer iluminó sus rostros, Diego quedó sin aliento. No eran trabajadores, ni jornaleros. Eran mujeres, de una belleza extraña, con la piel pálida y luminosa, los ojos brillando como cristales líquidos que reflejaban siglos de dolor. Sus ropas estaban desgarradas, cubiertas de polvo y hollín, y aún así mantenían una dignidad imposible de quebrar. La que iba al frente se adelantó, se retiró la capucha y lo miró fijamente. Tenía la frente alta, las facciones marcadas y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Su voz, aunque firme, temblaba con un cansancio antiguo. No temas, humano. No venimos a hacer daño. Diego apretó la escopeta contra el pecho. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en mi tierra? La mujer dio un paso más, inclinando la cabeza con un respeto que lo desarmó. Somos viudas. Nuestros esposos murieron en la guerra contra el imperio de los Beyrik. Nos persiguen, no tenemos dónde dormir, ni qué comer. Supimos de tu anuncio, y venimos buscando refugio. Aunque sea por una noche. Las otras 4 bajaron la mirada, como si aquel ruego les pesara más que el hambre misma. El viento agitaba sus cabellos, plateados y oscuros, y en sus ojos se mezclaba un miedo feroz con una chispa de esperanza. Diego no respondió de inmediato. Miró la nave destartalada, las manos delicadas de aquellas mujeres que, sin embargo, parecían acostumbradas a empuñar armas. No eran simples refugiadas. Había algo en su postura, en la manera en que se protegían unas a otras, que hablaba de disciplina y fuerza. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Entonces, la más joven, de cabellos dorados y ojos verdes, dio un paso al frente. Si lo deseas, nos iremos al amanecer. Pero déjanos esta noche bajo tu techo. No sobreviviremos a otra en la intemperie. Diego tragó saliva. Sintió el peso de su soledad, la vastedad de la granja vacía y el eco de las palabras de su padre. En ese instante supo que, al permitirles quedarse, nada volvería a ser igual. Bajó lentamente la escopeta, inspiró profundamente y respondió con voz grave. Entren. Esta granja ya no está vacía. Las 5 mujeres se miraron entre sí, y por primera vez en mucho tiempo, sus labios dejaron escapar un respiro que rozaba la esperanza. La puerta de la vieja casa se abrió rechinando, como si se resistiera a aceptar nuevas vidas en su interior. Diego encendió un par de lámparas de aceite y la penumbra reveló paredes agrietadas, muebles antiguos y un aire de abandono que las recién llegadas miraban con ojos expectantes. Se presentaron una a una. La mayor era Isandra, la que había hablado primero. Su porte era severo, la espalda recta y los ojos oscuros como pozos sin fondo. Luego estaba Liria, de cabellos plateados y voz melodiosa, que parecía llevar consigo una aura de calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. Narel, más callada, mantenía los brazos cruzados y una mirada dura, como si desconfiara de todo.
Veira era la más alta, de piel dorada y cicatrices visibles en los brazos. Sus gestos eran bruscos, pero sus ojos tenían un destello de ternura escondida. Y finalmente Selenia, la más joven, con una fragilidad aparente que se contradecía con la fuerza de su mirada verde. Diego les ofreció lo que tenía: pan duro, un poco de sopa recalentada y mantas viejas que olían a humo. Ellas aceptaron sin queja, comiendo en silencio, como si cada bocado fuera un lujo que no habían tenido en semanas. La chimenea, que apenas se mantenía viva, lanzó una chispa y llenó de calor tenue la estancia. No esperaba que respondieran a mi anuncio, dijo Diego, rompiendo el silencio. No somos las trabajadoras que esperabas, respondió Lidia con voz suave. Pero sabemos trabajar la tierra, y mucho más que eso. Diego notó cómo sus movimientos eran rápidos, precisos. Cuando limpiaban la mesa, lo hacían con disciplina. Cuando acomodaban las mantas, lo hacían como un escuadrón que prepara un campamento en terreno hostil. No eran campesinas, eran mujeres entrenadas para sobrevivir. Narel, que hasta entonces había callado, clavó los ojos en él. ¿No te preocupa que seamos forasteras? Podríamos ser ladronas. Podríamos matarte y tomar tu casa. Diego sostuvo su mirada, sin apartarse. Podrían. Pero no lo hicieron cuando tuvieron oportunidad. Si hubieran querido mi vida, ya sería suya. Un leve destello de respeto cruzó los ojos de Narel. Veira soltó una risa breve, seca, como un trueno lejano. Este humano no es un cobarde, comentó, casi para sí misma. Selenia, que había permanecido cerca de la ventana observando la tormenta que se avecinaba, se giró de pronto y habló en un susurro cargado de emoción. Aquí, al menos no nos persiguen. Aquí nadie nos ve como presas. La habitación quedó en silencio. Y Sandra cerró los ojos, como si aquellas palabras de la más joven fueran un bálsamo inesperado. Diego entendió entonces que la persecución que mencionaban no era algo lejano ni acabado. Aún huían, aún temían. Decidió que debía ofrecerles algo más que pan y techo. Se levantó, fue al armario de la cocina y sacó una botella de vino guardada desde hacía años. La colocó sobre la mesa con 6 vasos, y sin decir palabra, los llenó. Por las que ya no están, dijo Isandra levantando el vaso. Y por lo que todavía puede salvarse, añadió Diego. Bebieron. El vino ardió en sus gargantas, y por primera vez en la noche, las viudas dejaron escapar una risa, pequeña, quebrada, pero sincera. Más tarde, cuando todos se acomodaron en el salón, con las mantas tendidas cerca del fuego, Diego los observó en silencio. No eran simples refugiadas. Eran mujeres marcadas por la guerra, por la pérdida, por un dolor que él apenas podía imaginar. Sin embargo, había algo en ellas que lo atraía con fuerza, no solo su belleza, sino la manera en que, incluso en la derrota, conservaban dignidad y fuerza. Antes de cerrar los ojos, Selenia tomó la mano de Diego por un instante, apenas un roce. Fue suficiente para que el corazón de él latiera con fuerza, recordándole que ya no estaba tan solo. Afuera, la tormenta rugía con furia, pero dentro de aquella vieja casa, el destino empezaba a tejer un lazo que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana llegó con un aire fresco que olía a tierra húmeda. El temporal de la noche anterior había dejado charcos entre los surcos de la granja, y las nubes grises aún se arrastraban sobre el horizonte. Diego salió con un balde para dar agua a los pocos animales que le quedaban, convencido de que sus nuevas huéspedes aún dormían. Pero al llegar a los campos se llevó una sorpresa. Las 5 viudas ya estaban trabajando. Y Sandra, con la falda recogida hasta las rodillas, cavaba la tierra endurecida con una pala vieja. Sus movimientos eran firmes, seguros, como si hubiera pasado la vida entera empuñando herramientas. Lidia recogía ramas secas y las apilaba con un orden casi militar. Narel supervisaba, con los brazos cruzados, vigilando cada detalle, mientras Veira golpeaba estacas en el suelo con tal fuerza que el sonido resonaba en todo el valle. Selenia, por su parte, se arrodillaba para plantar unas semillas que había sacado de una pequeña bolsa de tela cosida a mano. Diego las observó en silencio durante un largo rato. Había en ellas una energía distinta, una voluntad de reconstruir, de devolver vida a un lugar que hasta entonces no había sido más que ruina. No tienen que hacerlo, dijo finalmente, acercándose. Y Sandra levantó la vista, el sudor perlado en su frente. La tierra es refugio, pero también es prueba. Si queremos quedarnos, debemos demostrar que servimos para más que mendigar techo. Diego se quedó callado. En el fondo, le agradaba verlas trabajar. Era como si la granja, que llevaba años muerta, respirara de nuevo. A media mañana, mientras compartían pan y leche cerca del corral,
Liria se inclinó hacia él, sonriendo apenas. En nuestro mundo, sembrar juntos era un acto sagrado. Una promesa de unión y cuidado mutuo. Sus palabras hicieron que Diego sintiera un calor extraño en el pecho. La miró fijamente, y en sus ojos plateados descubrió un brillo que iba más allá de la simple gratitud. Más tarde, mientras recogían piedras del campo, Narel se le acercó con gesto receloso. «Eres demasiado confiado», le dijo en voz baja. «Aún no sabes quiénes somos en realidad». «Lo sé», contestó Diego. «Pero también sé quién soy yo. Y si les di un lugar, es porque quiero creer que aquí podemos empezar de nuevo». Narel no respondió. Solo lo miró con intensidad, como si buscara en él algún rastro de mentira. Finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza, y en sus labios apareció lo que parecía ser la sombra de una sonrisa. Esa noche, reunidos otra vez en torno al fuego, la atmósfera había cambiado. Ya no era la tensión de forasteros en tierra ajena. Ahora había complicidad. Diego relató anécdotas de su infancia, cuando su abuelo lo llevaba a montar caballos salvajes, y Selenia, con los ojos brillando de curiosidad, le pidió que repitiera la historia 2 veces. «Tu voz es distinta cuando hablas de recuerdos felices», le susurró ella, recostada en la manta. Y Sandra lo observaba desde el otro extremo de la habitación, sin hablar, pero con una expresión más blanda que la de la primera noche. Liria tarareaba una melodía antigua, que llenaba la sala de un eco misterioso y cálido. Beira se rió con fuerza al escuchar cómo Diego había caído al barro la primera vez que intentó arar la tierra solo. Y Narel, aunque intentaba ocultarlo, lo miraba con un respeto nuevo, como si empezara a aceptarlo. Cuando el fuego se redujo a brasas, el silencio no pesaba como antes. Había en el aire un hilo invisible que unía a los 6, un germen de confianza que empezaba a crecer como las semillas que Selenia había plantado esa misma mañana. Diego, antes de dormirse, pensó que quizás el destino había querido que esas mujeres llegaran a su granja, y que la soledad que lo había consumido durante años finalmente había encontrado una grieta por donde escapar. La tranquilidad apenas había comenzado a asentarse en la granja cuando un ruido metálico rasgó la calma de la madrugada. Diego se despertó sobresaltado, con la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo afuera. El viento llevaba un olor a quemado, a hierro caliente, y los perros del vecino aullaban en la lejanía como presagiando desgracia. Tomó la escopeta y salió al porche, con el corazón latiendo desbocado. Las viudas ya estaban afuera. Y Sandra y Beira avanzaban decididas, con cuchillas ocultas que habían sacado de sus ropas, mientras Liria iluminaba el terreno con una lámpara improvisada. Selenia y Narel permanecían cerca de Diego, vigilando con ojos de depredadoras. A lo lejos, entre los campos oscuros, una nave pequeña se alejaba, elevándose con torpeza hasta perderse entre las nubes. No había aterrizado del todo, solo había rozado el suelo, dejando una marca ardiente grabada en la tierra, un círculo ennegrecido con un emblema resplandeciente en el centro. Diego se acercó con cautela. El calor aún emanaba del símbolo, un relieve metálico incrustado en el barro húmedo. Reconoció vagamente la figura, un halcón de alas abiertas rodeado de púas. Y Sandra lo observó con el rostro endurecido. «Es el sello del Imperio Beyrik». Diego frunció el ceño. «¿Y qué significa eso?» Liria apretó los labios. «Significa que nos han encontrado. Nunca dejamos de ser perseguidas. Creímos que la guerra nos arrebató todo, pero olvidamos que el Imperio no olvida a quienes lo desafían». Beira escupió al suelo, con rabia contenida. «Juramos no volver a empuñar las armas. Prometimos vivir como mujeres, no como soldados. Pero parece que ese juramento ya no vale nada». Narel miró a Diego con dureza. «No entiendes en qué te has metido. Dándonos refugio, acabas de convertir tu granja en objetivo». Diego respiró hondo, sintiendo la tensión vibrar en el aire. No había miedo en sus ojos, sino una determinación que ni él mismo esperaba encontrar en su interior. «No las traje aquí para echarlas a la primera amenaza. Esta es mi tierra. Y mientras estén bajo mi techo, también es la suya». Selenia, que había permanecido callada, dio un paso adelante. Sus ojos verdes brillaban de miedo y esperanza a la vez. «Nos perseguirán hasta que nos borren de la galaxia. Cada noche, cada día. ¿Estás dispuesto a cargar con eso?» Diego sostuvo su mirada sin apartarse. «Estoy dispuesto. Ya no estoy solo. Y ustedes tampoco». El silencio se volvió pesado, cargado de un significado que todos comprendieron. El fuego de la lámpara iluminaba sus rostros, cicatrices, cansancio, dolor, pero también la chispa de algo nuevo. Y Sandra bajó la cabeza,
como si aceptara una verdad inevitable. Entonces prepárate, Diego. Si los Beyrik han marcado esta tierra, volverán. Y no lo harán con una nave pequeña. Vendrán con todo lo que tengan. La brisa nocturna recorrió el campo, arrastrando el olor metálico que aún ardía en el símbolo dejado en la tierra. Era una advertencia, un desafío. Y en ese instante, todos supieron que la calma de la granja había terminado para siempre. El amanecer llegó teñido de un rojo inquietante. Diego apenas había dormido, al igual que las viudas. La marca del imperio en su campo seguía brillando débilmente en la tierra, como si respirara, como si llamara a otros. Los primeros zumbidos se escucharon desde el horizonte. No eran truenos, aunque el cielo temblaba como si lo fueran. Diego salió al patio con la escopeta en las manos, y las mujeres lo siguieron, cada una con armas improvisadas que habían fabricado durante la noche con herramientas de la granja. Cuando el aire comenzó a vibrar, vieron descender 3 naves pequeñas, casas de exploración, seguidas de una nave más grande que aterrizó con violencia cerca del establo. De inmediato, las compuertas se abrieron y los soldados Beyrik descendieron en formación. Sus armaduras oscuras brillaban con reflejos verdes, y sus pasos pesados hundían la tierra. La granja parecía demasiado pequeña frente a ellos, como un refugio de madera frente a una tormenta de acero. Diego apretó la mandíbula. Su abuelo le había enseñado que un hombre debía defender su hogar aunque tuviera que hacerlo con las manos desnudas. Y ahora, no solo defendía paredes de piedra y madera, sino también a las 5 mujeres que la vida había puesto en su camino. El primer disparo retumbó. Una ráfaga de energía destrozó parte del corral, haciendo que las gallinas huyeran en todas direcciones. Diego respondió sin pensarlo, apretando el gatillo de su escopeta. El proyectil de plomo no atravesó la armadura enemiga, pero lo suficiente para hacerlo retroceder tambaleante. Fue entonces cuando las viudas mostraron lo que realmente eran. Beira rugió como una fiera y, arrancando un hierro de un viejo arado, lo blandió como si fuera una lanza. Con un salto brutal embistió a 2 soldados, atravesando la armadura del primero y derribando al segundo con una fuerza que no parecía de este mundo. Liria, en cambio, se movía con gracia letal. Había improvisado un arco con madera de nogal y cuerdas reforzadas. Cada flecha que disparaba encontraba huecos en las viseras de los enemigos, haciéndolos caer con movimientos silenciosos y precisos. Narel cubría a Diego, disparando con un rifle capturado en el campo. Cada vez que él estaba a punto de quedar expuesto, ella aparecía, disparando con puntería helada, protegiéndolo como si su vida fuera la suya. Selenia, la más frágil en apariencia, demostró ser la más astuta. Aprovechó las trampas que habían tendido la noche anterior, cuerdas ocultas, barriles de agua que al caer arrastraban a los invasores, zanjas camufladas que tragaban a los desprevenidos. Cada enemigo que caía en una de esas trampas le arrancaba una sonrisa salvaje. Y Sandra, la líder, se enfrentaba cara a cara contra los comandantes, blandiendo un par de cuchillas curvas que parecían hechas para sus manos. Su voz resonaba entre los disparos, dando órdenes, manteniendo la formación, asegurándose de que ninguna de ellas, ni Diego, quedara desprotegido. El campo se convirtió en un infierno. El humo de los disparos mezclado con el polvo levantado cubría todo de un velo gris. El viejo tractor, oxidado y olvidado, se transformó en un ariete improvisado cuando Diego, gritando con rabia, lo condujo contra una línea de soldados. El impacto levantó chispas, derribó armaduras y abrió un hueco que las viudas aprovecharon para contraatacar. En medio del caos, Diego sintió que su corazón ardía de una forma que nunca había experimentado. No era solo miedo ni adrenalina, era la certeza de que ya no estaba solo, de que pertenecía a algo más grande que él. Era parte de aquella extraña familia nacida del dolor y la resistencia. El combate se prolongó hasta que los cuerpos de los invasores cubrieron la tierra. La nave grande, dañada, se elevó tambaleante, escapando antes de ser destruida. El silencio regresó poco a poco, roto solo por los jadeos de los supervivientes. La granja ardía en algunas partes. El establo estaba reducido a cenizas, el corral destrozado, y las cercas hechas pedazos. Sin embargo, ellos seguían en pie. Diego, con las manos manchadas de sangre y tierra, miró a su alrededor y vio a las viudas reunidas, heridas pero firmes, con la mirada encendida por la victoria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo, no de la granja ni de la tierra, sino de estar vivo junto a ellas. Esto solo fue el comienzo, murmuró Isandra, limpiando la sangre de su cuchilla. Y ahora no habrá marcha atrás. La batalla había terminado, pero la granja seguía ardiendo bajo un cielo teñido de rojo. El humo se alzaba en columnas oscuras,
y el aire olía a hierro, ceniza y sangre. Diego observaba los restos de lo que había sido su hogar, el establo reducido a brasas, los campos marcados por explosiones, las cercas convertidas en montones de madera quemada. Sin embargo, en medio de tanta ruina, lo más valioso permanecía en pie, las 5 mujeres que ahora respiraban a su lado. Y Sandra se dejó caer en un banco de madera medio roto. Su rostro, habitualmente firme, se relajó por un instante, mostrando un cansancio que parecía milenario. Beira, cubierta de hollín y con un corte en la frente, soltó una carcajada áspera mientras limpiaba el filo de su improvisada lanza. No pensé que viviría para reírme después de enfrentarme a una tropa beiric en plena granja, dijo con voz ronca. Diego se acercó a Narel, que apretaba con fuerza un trozo de tela alrededor de su brazo sangrante. Él la ayudó a ajustar el vendaje, sus manos rozando su piel endurecida por las cicatrices. Narel no lo apartó, por el contrario, lo miró con una intensidad grave. Pones tu vida en riesgo por nosotras, aunque no entiendas del todo quiénes somos ni qué arrastramos detrás. Eso, no lo olvido. Él sostuvo su mirada y respondió en un susurro. Lo entiendo más de lo que crees. Mientras tanto, Liria tarareaba una melodía suave, casi un rezo, mientras recogía las armas caídas. Su voz flotaba entre las sombras como un bálsamo. Diego la observó y pensó que era extraño que alguien pudiera cantar después de tanta violencia, pero ese canto parecía devolver algo de vida a la noche. Cuando el fuego de la chimenea volvió a encenderse dentro de la casa, se reunieron en torno a él. El calor envolvía sus cuerpos exhaustos, y el silencio se convirtió en un lenguaje propio. Nadie necesitaba explicar lo que habían sentido allá afuera, porque cada mirada lo decía todo: miedo, rabia, alivio, y un deseo profundo de seguir vivos. Fue entonces cuando Selenia, la más joven, se acercó a Diego. Con delicadeza, tomó su mano y la colocó sobre su propio pecho, justo donde el corazón le latía con fuerza. Creí que ya no volvería a sentir nada aquí, susurró. Pero cuando corrías entre los disparos, cuando gritabas defendiendo esta casa como si fueras uno de los nuestros, mi corazón volvió a arder. Diego tragó saliva, conmovido por aquella confesión. La acarició suavemente, y Selenia cerró los ojos, apoyando la frente contra la suya. Liria se levantó, caminó hacia él y se arrodilló a su lado. Sus ojos plateados brillaban como lunas en la penumbra. Nos diste un lugar cuando no teníamos nada. Nos diste algo que ni siquiera la guerra pudo devolvernos, la sensación de pertenecer. Y Sandra, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó despacio. Colocó una mano en el hombro de Diego, firme pero cálida. Lo que hemos compartido hoy no es solo una batalla. Es un lazo. Y esos lazos no se rompen fácilmente. Beira, con una sonrisa ladeada, se acomodó frente a él. Eres más que un campesino testarudo. Lo sepas o no, ya formas parte de nosotras. Diego sintió que el aire en la habitación se cargaba de una energía distinta, más íntima, más humana que la violencia vivida horas antes. Las 5 mujeres, cada una marcada por la pérdida y el dolor, lo miraban ahora con un brillo que no era de gratitud, sino de deseo. Liria fue la primera en acercar sus labios a los de él, suave, como quien prueba un fruto prohibido. Luego Selenia se unió, temblorosa, buscando calor en sus brazos. Beira, con la pasión de una guerrera, lo atrajo hacia ella con una fuerza ardiente, mientras Narel observaba con ojos encendidos antes de dejarse llevar. Y Sandra cerró el círculo, uniendo su presencia fuerte y serena, como si aceptara que, después de tanta muerte, aún era posible encontrar vida. El fuego iluminaba sus cuerpos, entrelazados, unidos por la necesidad de olvidar el dolor y de aferrarse a lo único que los mantenía con vida, el amor que nacía en las ruinas. Afuera, las cenizas seguían cayendo, pero dentro de la casa, en medio de caricias y suspiros, la noche ardía con un fuego más poderoso que cualquier batalla. Cuando finalmente el silencio regresó, ninguno de ellos volvió a sentirse solo. El amanecer llegó lento, cubriendo la granja con un velo gris de humo y cenizas. La tierra todavía estaba marcada por los restos de la batalla, armaduras chamuscadas, cráteres abiertos en los campos, y un silencio que pesaba como una amenaza latente. Diego se levantó antes que las demás y caminó por el terreno, con la escopeta colgada en la espalda. Sentía el cansancio en cada hueso, pero su espíritu estaba más despierto que nunca. Sabía que lo ocurrido la noche anterior no había sido un ataque aislado. Los beiric no se retiraban después de perder una avanzada. Volverían con más tropas, con más furia, y esta vez lo harían para arrasar por completo. Cuando regresó a la casa, encontró a las 5 mujeres reunidas alrededor de la mesa,
con mapas y trozos de papel extendidos, planeando con precisión. Y Sandra, con la voz firme, hablaba como una comandante. Tenemos un margen de 2 o 3 días antes de que vuelvan. Lo que hicimos ayer los retrasó, pero también los enfureció. No se conformarán hasta destruirnos. Beira golpeó el puño contra la madera. Que lo intenten. Si vienen por nosotras, se llevarán más cuerpos de los suyos. Liria, más serena, levantó la mirada hacia Diego. Tu tierra es fértil para más que trigo. También puede ser un campo de resistencia. Podemos usar los canales de riego como trampas, reforzar los muros de piedra, levantar barricadas. Con tu conocimiento de la granja y nuestras tácticas de guerra, podemos convertir este lugar en una fortaleza. Diego asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Entonces no vamos a huir. Si esta es mi tierra, la defenderemos juntos. Selenia sonrió, casi con dulzura, y colocó una mano sobre la suya. No solo es tu tierra, Diego. Es nuestro hogar ahora. Durante el día trabajaron sin descanso. Cavaron zanjas profundas alrededor de la granja, colocaron estacas afiladas en los caminos de acceso, reforzaron las ventanas con tablones gruesos. Diego enseñó a las viudas a manejar herramientas de labranza como armas, hoces convertidas en cuchillas, palas reforzadas con hierro para usarlas como escudos improvisados. Al mismo tiempo, ellas le enseñaron a mover el cuerpo como un guerrero, a reconocer señales en el cielo, a escuchar el viento para anticipar movimientos enemigos. Cuando el sol cayó, la granja se había transformado. Ya no parecía una hacienda solitaria, sino un bastión escondido en el corazón del campo. Esa noche, sin embargo, la tensión era insoportable. El cansancio físico no bastaba para acallar el miedo. En la casa, el fuego de la chimenea ardía bajo, y el silencio se hacía espeso. Fue entonces cuando, uno a uno, comenzaron a acercarse a Diego. Narel fue la primera. Se sentó a su lado en la penumbra, con el brazo aún vendado. No acostumbro confiar en nadie, murmuró. Pero ayer arriesgaste tu vida por la mía. Eso cambia las cosas. Él la miró fijamente y respondió con voz baja. No arriesgué nada. Solo hice lo que debía. Sus labios se encontraron en un beso breve, cargado de tensión contenida, y Narel se apartó, como si temiera perder el control, pero con los ojos brillando. Liria se acercó después, tomando las manos de Diego entre las suyas. Cuando canté anoche, fue porque tú estabas allí para escucharme. Sin ti, ese canto no habría tenido sentido. Lo besó suavemente, como si lo envolviera en un hechizo. Beira apareció detrás de él, imponiendo su altura y su fuerza. Lo abrazó por la espalda, su respiración ardiente contra su cuello. Si mañana morimos, quiero que sepas que ya eres nuestro. No solo de una, sino de todas. Y Sandra, la líder, se arrodilló frente a él, colocó su frente contra la suya y habló con la gravedad de una promesa eterna. Te aceptamos entre nosotras. Ya no eres un hombre solitario. Ahora formas parte de nuestra manada. Finalmente, Selenia, la más joven, se acurrucó en su regazo. Si mañana nos enfrentamos al infierno, quiero dormir esta noche en tus brazos. La casa, en medio de susurros y caricias, se convirtió en un refugio distinto al de la noche anterior. Ya no era solo un escondite, era un pacto íntimo, un lazo indestructible que los unía más allá del miedo. Afuera, el viento soplaba trayendo el eco lejano de motores de guerra, pero dentro, entre cuerpos entrelazados, Diego y las viudas se preparaban no solo para luchar, sino para vivir unidos hasta el final. El cielo amaneció en silencio, un silencio extraño, pesado, que parecía anunciar la tormenta que se acercaba. Desde el horizonte, las nubes comenzaron a partirse con el rugido de motores. Diego, junto a las 5 viudas, salió al campo y lo vio. Una flota entera descendía sobre la granja. Naves de transporte, cazas armados y soldados listos para arrasar lo poco que quedaba en pie. Las mujeres no mostraron miedo. Se colocaron en formación, como si los años de guerra jamás hubieran terminado. Diego, con la escopeta en sus manos y el corazón golpeando contra el pecho, respiró hondo y recordó las palabras de Isandra la noche anterior. Ahora eran una manada. El primer disparo iluminó el cielo. La batalla comenzó. Los Beyrik descendieron en oleadas, cubriendo los campos con sus armaduras negras. La tierra temblaba con cada paso. Pero esta vez la granja estaba preparada. Las zanjas ocultas se tragaron a los primeros invasores, las estacas levantadas atravesaron blindajes, y los canales de riego inundados obligaron a los enemigos a dispersarse. Beira cargó al frente con la furia de una bestia,
levantando a un enemigo con sus propias manos y lanzándolo contra otros 3. Sus gritos eran un trueno que retumbaba entre los campos. Liria, con su arco improvisado, se movía entre las sombras de los establos destruidos, lanzando flechas que silbaban en el aire y encontraban siempre el punto débil en las armaduras. Cada disparo suyo era exacto, implacable. Narel se movía a la par de Diego, cubriéndolo con disparos precisos, mientras él defendía las barricadas. En más de una ocasión, sus miradas se cruzaron en medio del caos, y en esos segundos cortos él sentía la certeza de que ya no eran 2 individuos, sino un mismo instinto de supervivencia. Y Sandra se abrió paso entre los comandantes enemigos, las cuchillas en sus manos brillando bajo el sol. Su presencia era como la de una reina en plena guerra, una figura imposible de detener. Selenia, la más joven, usaba su ingenio. Había preparado trampas con pólvora y aceite en el campo, y al encenderlas creó un muro de fuego que separó a las tropas Veirik, obligándolas a retroceder. Diego, en medio del combate, recordó que había vivido años en soledad, sin más compañía que la tierra. Ahora, en medio de la violencia y el humo, se dio cuenta de que nunca había estado más vivo. La granja ya no era solo suya, era de todos ellos, y estaba dispuesto a morir para protegerla. El combate se prolongó hasta que el suelo quedó cubierto de cuerpos. Los gritos de los invasores se apagaron uno a uno. Finalmente, la nave insignia intentó despegar para escapar, pero las trampas instaladas por Selenia explotaron bajo su casco, haciendo que cayera envuelta en llamas. El estruendo fue tan grande que los pocos soldados que quedaban huyeron despavoridos, dejando atrás el campo de batalla. Un silencio profundo descendió sobre la granja. El humo cubría el horizonte, pero ellos seguían de pie. Y Sandra, jadeante, levantó su cuchilla al cielo en señal de victoria. Beira se desplomó de rodillas, riendo con fuerza, mientras Narel comprobaba que todos seguían vivos. Liria dejó caer el arco y abrazó a Diego sin decir palabra. Selenia, con lágrimas en los ojos, corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. El enemigo había sido derrotado. Esa noche no hubo miedo ni tensión. En medio de las ruinas, encendieron un nuevo fuego en la casa. No quedaba mucho de la vieja granja, pero había un calor distinto en el aire. Bebieron vino, compartieron pan y se abrazaron como si hubieran renacido. Y Sandra habló por todas, con voz suave pero firme. Diego, llegamos aquí como viudas, como sombras de lo que fuimos. Hoy nos devolviste más que un refugio, nos diste un hogar. Ya no somos las que éramos. Ahora somos tuyas, y tú eres nuestro. Diego las miró, una por una, con el corazón ardiendo. Yo no busqué esto. Solo quería a alguien que trabajara la tierra conmigo. Pero lo que encontré es mucho más grande. Encontré familia, encontré amor. Y no pienso soltarlo jamás. Las 5 mujeres lo rodearon, besando sus labios y su frente, acariciando sus manos ásperas de granjero convertido en guerrero. En ese instante, no importaban las cenizas, ni las pérdidas, ni las batallas por venir. Lo único que existía era la certeza de que juntos podían sobrevivir a cualquier cosa. Cuando el amanecer llegó, lo hizo con un cielo despejado y claro. El humo se había disipado, y la granja, aunque herida, estaba llena de vida. Había risas donde antes solo hubo silencio, había calor donde antes hubo soledad. Diego, sentado en el porche con Selenia apoyada en su hombro, Liria tarareando, Narel vigilando con calma, Beira bromeando y Sandra observando con serenidad, supo que había llegado a donde siempre había pertenecido. El futuro ya no era incierto. El futuro les pertenecía. Y por primera vez en mucho tiempo, la granja floreció.